Continuamos con nuestra serie de Yeshua el profeta al cual oír. Y vamos a seguir analizando los evangelios sinópticos, como los seguimos viendo cada semana. Esos son los que van relatando más o menos la misma historia, cronológicamente hablando, y se van complementando uno a otro sobre las palabras de Yeshua, el Mesías, a las cuales hay que poner mucha atención, a las cuales hay que oír, ¿verdad? Bien, y pues vamos a iniciar y vamos a recordar dónde nos quedamos. La semana pasada estuvimos estudiando, le pusimos el tema sobre la atadura de Satanás, pero obviamente estuvimos hablando también de la parábola del sembrador, las cuatro tierras, ¿verdad? ¿Usted, hermano Jorge, también se han conectado en vivo? No, todavía no se han conectado. Okay. ¿No saben cómo? No. Bueno, pues luego les voy diciendo para que puedan. Sí. Entonces, hablamos de algunos otros aspectos, por supuesto, y nos quedamos en Marcos, estamos viendo Marcos capítulo 4, verso 29, ¿ok? Verso 29 fue lo último, y estamos hablando de esta parábola muy interesante también. Dice que el Mashiach, Yeshua, se posiciona a sí mismo dentro de su explicación como un sembrador que trae la semilla y la riega en esta tierra, ¿verdad? Y esta tierra es obviamente nosotros somos hechos de la tierra, la semilla es la palabra, dice ahí, hay 4 tipos de tierra, y hablamos de esto. Y también leímos, cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Hasta ahí leímos el verso 29 la semana pasada. Y hablamos también del misterio, por supuesto, que Yeshua ahí mencionaba, que ya no es misterio nada encubierto. Marcos 4, 29, están preguntando por aquí. El misterio que ya no es un misterio, ya no está encubierto, ya no está escondido, sino que es así de sencillo. Él es el sembrador, él regresó a su casa con su padre, porque vino a sembrar aquí y nada más está esperando que en este día, es decir, 2000 años, pues la semilla siga regando toda la tierra, todas las almas, y él vea cuál de todo este terreno es buena tierra y que ha dado buen fruto. Así de sencillo. Y él va a regresar él cuando vino solo. Y comenzó solo. Y empezó a sembrar. Y rápidamente vio a 12 que sí cayó en buena tierra, ¿no? Y los llamó y órale, vénganse y vamos. Y le siguieron. Después uno de ellos dice que le traicionó, pero fue sustituido. Y después les dice, vayan y lleven la semilla, ¿verdad? Porque en toda la tierra hay donde sembrarla. Y entonces hace 2000 años comenzó todo este proceso, y obviamente hemos visto que también el enemigo puso cizaña y creció entre el buen trigo, etcétera, etcétera. Cizaña es decir, mentira, religión, tradición, costumbres, paganismo, todo esto. La semilla llegó hasta América. La semilla llegó hasta cada rincón de América, de los países. La semilla llegó a un pueblo que se le ocurra, hermano, de su estado. Un pueblo que aquí yo ni lo conozco. Tres Zapotes. La semilla hasta 3 Zapotes llegó. ¿Dónde está eso? No sé. Pero está por ahí en un lugar de México, en Veracruz, ¿verdad? Tepezintla, ese por ahí, mi mamá también. Llegó a Iguala, Guerrero, mi ciudad. Llegó a cada rincón, a cada lugarcito llegó la semilla, y hasta ahora, ¿verdad? Dice por aquí Ciales, Puerto Rico, la jungla, fíjense nada más. Hasta la jungla en Puerto Rico.
El caso es de que hasta Patillas también, Patillas, Puerto Rico, ahí está, hasta allá llegó. ¿Quién me iba yo a imaginar que existía Patillas y que ahí había buena tierra y que estaban gozosos en Puerto Rico? Ya están gritando, ya sé que están gritando por allá los hermanos y danzando. Yo que sabía que existía Patillas y que ahí había buena tierra y ya están ahí los hermanos dando fruto, gozándose. ¿Okay? Y así cualquiera puede decir, no, pues en Chile hay un lugar así recóndito y ahí está la semilla también, ¿verdad? Y en Argentina, y en Colombia, y en Estados Unidos, y en todos lados, hasta acá llegó. ¿Quién iba a decir? Desde Israel iban a pensar, no hombre, hasta México, quién sabe ya, tierra de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, y zapotecas, y mixtecas, y de todo, ¿verdad? Ushuaia, tierra del fuego, allá está, en Argentina, ¿Quién iba? Yo jamás me iba a enterar que existía Ushuaia en la Tierra de Fuego en Argentina. En Japón, por supuesto, así hasta, o sea, así Argentina casi hasta la Patagonia también por allá. Por allá está también ¿cómo se llama? Mario Díaz, allá cerca de la Patagonia también. Dice la parábola que vimos la semana pasada, verso 29, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Es decir, todo este planeta habitado por pequeños seres que tienen un soplo del Eterno, pero que fuimos hechos de la tierra, hemos recibido una palabra, y si somos buena tierra hemos dado fruto. Entonces, si hemos hablado de esto, ¿verdad? Yom Teruah, Yom Kippur, el regreso del Mesías, lo estamos esperando. El segador va a venir, pero ya no va a venir solo. Primero vino solo, llamó a 2 y dijo, órale, vayan y lleven a todas las naciones, ¿verdad? Y cuando regrese, va a regresar con tantos malajim como sea posible para levantar las espigas que han estado acumuladas desde antes de Yeshua, porque no todos resucitaron, los que se levantaron aquella vez, y después de Yeshua hasta nuestra época. Fíjense nada más, si ha habido un remanente cada generación, se van juntando cada remanente y se va a hacer una gran multitud de todas las naciones. Eso es lo que vimos la semana pasada, y eso nada más quería enfatizar, pues, porque más adelante vamos a empezar a ver las parábolas. Ahorita vamos a ver otra parábola de otra semilla, de otra planta, dice aquí, que también nos va a decir cómo esto fue creciendo desde lo más chiquitito, uno que vino a sembrar, y bueno, así también son muchos productos, como aquí en México el maíz, ¿verdad? Uno siembra un grano de maíz y sale que 3, 4 mazorcas, ¿no? Si nos va bien, 3, 4 mazorcas, y cada mazorca tiene ¿cuántos maíces? Quién sabe, como 300, yo creo, no sé cuántos. Pero así es, ¿no? Y vamos a poner atención a lo que dice Yeshua después. Vamos a ir viendo algunos pasajes más, y en algunos nos vamos a concentrar por aquí ahorita, que quiero que quede también. Voy a tratar de, así lo que vamos haciendo, leemos algunos textos, algunas palabras de Yeshua, y a veces enfatizamos en un punto importante, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, aunque vimos varias cosas, enfatizamos en la atadura de Satanás, y así de pronto vamos enfatizando en algo. Bueno, continuamos. Marcos capítulo 4, verso 30, dice, también decía Yeshua, ¿a qué voy a comparar el reino de Elohim? ¿O con qué parábola lo describiremos? Dice, pues es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves de Shamaim pueden andar bajo su sombra. Y otra vez, como les dije, más adelante vamos a ver más parábolas, pero aquí también está diciendo, ¿a qué voy a comparar el reino de Elohim? ¿Cómo comenzó Yeshua predicando? El reino de Elohim se ha acercado, es decir, ya está aquí. No es de este mundo, pero yo lo acerqué, aquí está. Es decir, hace 2000 años, Él lo acercó.
¿A qué lo voy a comparar? Bueno, a que comienza chiquitito porque comienza con uno predicando la palabra y después empieza a crecer, a crecer. Las hortalizas, obviamente en el contexto hebraico, todo lo estaban referenciando al trigo, a la cebada, ¿verdad? Las plantas pequeñas, el zarzal, la buena zarza, etcétera. Porque aquí habla de hortalizas. Es la más pequeña. Y vean, puse aquí una imagen. Puse una imagen que me encontré por ahí muy interesante de este hombre. Bueno, es un árabe. Es en el Medio Oriente, por supuesto. Y ¿sí lo alcanzas a ver, hermano? Sí, sí. Aquí está la semilla de mostaza. Miren, nada más una cosa, es como el tamaño de un lunar, yo creo, de cada uno de nosotros. Si alguien tiene un lunar, bueno, hay lunares muy grandes, pero normalmente. Ya vieron las imágenes, pero que... Esa es la semilla de mostaza, el tamaño, vean, tan insignificante, chiquitito. Es una cosita pequeñita, es una bolitita apenas así. Y me encontré una página donde está una hortaliza de mostaza que llega a ser como un árbol. No es un árbol, sigue siendo una hortaliza, es una planta todavía. O sea, no es un árbol así con tronco y así, no, es una hortaliza. Ajá. Y vean cómo crece, sus ramas. Es más, vamos otra vez a la escritura, vean cómo dice. Dice, cuando se siembra la tierra, aunque es más pequeño de todas las semillas en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Leía en ese artículo que decía, las aves del cielo pueden venir a vivir ahí, porque las aves regularmente viven en los árboles, no viven en las ramas, sino que más bien viven en los árboles. ¿Por qué? Porque están altos y están frondosos. Pero decía este artículo que ahí también se pueden acercar las aves y pueden vivir, y además es alimento para las aves, porque tiene muchas, las mostazas, las semillitas, pues vienen y se las comen. Ajá. Vienen y se las comen, y todo tipo de ave puede vivir ahí. Entonces imagínense hasta cómo crecen, ¿no? Y digo, si lo comparamos con cualquier más hortaliza, una milpa no le llega, un frijol menos, no, estoy hablando de hortalizas, no de árboles. Ajá. ¿Qué más? Trigo, pues imagínense, no, cebada, o sea, ¿cómo se llama esta otra? Arroz tampoco, digo, todo lo que queda hortaliza, ninguna la iguala, ninguna hortaliza. Yeshua, cuando menciona esto a los que están escuchando, y dice, y llega a ser la más grande hortaliza, aunque es la semilla muy pequeña, simplemente está haciendo una asociación, una semejanza, ¿no? Bueno, el reino de los cielos, dice, él es así. Comienza con muy poquitito, Yeshua vino solo, y empieza a hablar la palabra. Es decir, a lo que voy es de que, otra vez, contradiciendo a la tradición judía y al efraimismo, vemos en la escritura que dice que el reino de los cielos ya vino, número uno, no es para el futuro, 1000 años, sino que ya vino, ya está aquí, comenzó con pequeño, comenzó con la palabra, la buena palabra que semilla y que se empieza a sembrar en toda la tierra, y de pronto crece tan grande que pueden anidar ahí hasta las aves. ¿Qué son las aves en la escritura? ¿Cuál es la asociación figurativa de las aves? ¿Ah? Bueno, las aves siempre en la escritura hacen una alusión a los malajim. Cuando Yeshua seguramente dice esto, quiere decir incluso los malajim van a descender entre este reino y a estar entre este fruto. Y así dice, la escritura dice que los malajim son servidores, ¿verdad? Y están ahí para servirnos a nosotros, siempre y cuando obviamente estemos en Mashiach. Y se dan cuenta, ahí está una hortaliza. No se puede comparar con los árboles porque está hablando de hortalizas, pero está la ¿cómo se dice? La asociación, pues la relación, la diferencia, ajá, de la semilla tan pequeña y cómo puede llegar a ser tan grande, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que lo que comenzó con un hombre, Mashiach, bueno, el hijo de Elohim hecho hombre, se ha extendido por toda la tierra y se ha hecho grande. ¿A qué más podremos? A ver,
pregunta de asociación para los estudiantes de la profecía. ¿A qué más podríamos comparar esta comparación que hizo Yeshua a algo que un profeta dijo que sí iba a ser grande? A ver. Pregúntame, dice Luis. Pregúntame. Ahí está la pregunta. ¿A qué más podíamos? A la roca. Ahí está. Juan Mateos, perfecto. 10, calificación 10. En 7 segundos contestó. A la roca o a la piedra también Jimena Arce, ¿verdad? Ahí están todos. A la piedra que en hebreo, perdón, en hebreo, ¿verdad? Que hace alusión al Mesías, porque hay piedras y hay rocas. La roca que cayó ¿en dónde? En los pies de la estatua que vio Nabucodonosor, y después Daniel también se le reveló porque quería Nabucodonosor saber, ¿se acuerdan? Y esta piedra, dice, es una roca que cae, una piedra que cae en los pies y destruye los reinos de este mundo, y se hace un monte, y este monte dice que llena toda la tierra. Otra vez, fíjense, los grandes monumentos, los grandes edificios, esta misma casa tiene piedras adentro. Grava, le llamamos aquí gravilla, le llaman en algún otro lugar, pequeñas rocas para levantar los cimientos, ¿no? Para mezclar el concreto y se hace concreto y bueno, etcétera. O el hormigón. Y esta piedra cae en los pies de esta gran construcción, ¿verdad? Que es una estatua gigante. Y destruye, vean, Yeshua, pequeño, viene y a los reinos de este mundo los despedaza. Y viene y cae y se convierte en una montaña. ¿Qué es una montaña en las Escrituras? ¿Qué es un monte? ¿A qué se refiere al monte? Pregunta otra vez. A ver, ¿quién dice yo? El monte de Elohim. Reino, dice, fortaleza, un lugar de la presencia del Eterno. Sion, a una ciudad. Ajá. En el concepto hebreo, la figura para monte o montaña es una ciudad. Regularmente se hace alusión a Jerusalén, la ciudad de Elohim. Y en un sentido espiritual, a la ciudad Jerusalén, a la ciudad celestial. Es decir, cuando viene Yeshua, esta piedra o esta roca, y cae y hace un monte, hace una pequeña ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén se empieza a extender desde Jerusalén con los Sheliachim y todos los discípulos hasta el día de hoy, y se hace una gran montaña, que obviamente es una montaña, una ciudad del Eterno, no de las naciones, ¿verdad? Así es, como dice Jimena, en presencia del Eterno quiere decir una ciudad con una ciudadanía que le pertenece al Eterno, no le pertenece a este mundo, ¿no? Es lo mismo, ahí está la hortaliza también que creció. Las semillitas, ¿se dan cuenta? La semillita es igual a la piedrita que cae, pero que trae mucho fruto. Yeshua dice, el que no permanece en mí, no lleva fruto, pero el que permanece en mí llevará mucho fruto. Ahí está, es impresionante porque así Yeshua muy sencillo, ¿verdad? ¿A qué voy a comparar el reino de Elohim? Bueno, la semilla de mostaza, que es muy chiquita, cae en la tierra, sus ramas, y crece y es más grande que todas las hortalizas. Mucho más grande. Y ahí estamos viendo al hombre que está ahí, en el Medio Oriente, a un lado de la mostaza, de la hortaliza de mostaza, grandísima. Y estamos viendo nada más así de frente, ¿verdad? Pero del otro lado, imagínense cómo está. Es una enorme hortaliza. Bien, regresamos al Evangelio. ¿Qué quiere decir? Pues otra vez, y vamos a seguir enfatizando, son puntos importantes. El reino, Mashiach lo acercó, el reino está aquí hace 2000 años. Por supuesto que no es como el mundo lo quiere ver, no es como las naciones lo quieren ver, no es como los líderes, no es como la religión, no es como muchos por ahí que no, es que no ha llegado, es que no ha habido paz, es que no ha habido esto, es que no ha habido el otro, es que sigue el hambre, es que sigue la idolatría. Un día apenas una persona en una publicación de mi esposa le dice, es que no puede ser que un reino haya idolatría todavía, es que este no es el reino del Mesías. Y dice que le citó pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues cómo no, si está en la profecía, dice, en Miqueas, dice, y aunque el mundo ande tras sus dioses, y hablando ya cuando venía el Mesías, cuando venía el reino,
Aunque el mundo ande tras sus dioses, nosotros andaremos a la luz del Eterno, nuestro Elohim. Así es decir, no puede decir, no, es que a mí dímelo en la escritura que hay idolatría en el reino. Ahí está el texto. Pero el mundo que quiera andar tras sus dioses, pues que ande tras sus dioses. Pero nosotros andaremos a la luz del Eterno Todopoderoso. ¿Quién es la luz del Eterno Todopoderoso? Mashiach Yeshua. Porque dice, la luz vino y resplandeció. Es decir, el reino no tiene por qué buscarlo, como dice la religión, los hombres, etc. Y ya ha crecido tanto que es una hortaliza llena de semillitas, hasta que los malajim vienen y habitan entre nosotros. Imagínense nada más. De tal manera, por supuesto, haciendo la asociación misma, y el trigo, Yeshua está a punto de regresar. Por eso estamos diciendo una y otra vez, ¿verdad? Estos años son claves. Todavía en el 2011, me acuerdo cuando hablábamos de los 2002 y todo eso, le decía, la Biblia no habla de fechas. Pueden estar los mayas ahí que el 2012, que no sé qué. Yo decía, pero lo más seguro es que después del 2012 venga lo peor. 3, 4 años, 5, yo decía, según los cálculos, pero es decir, en cualquier momento estamos cerca de que venga el gran segador y envíe a sus siervos los malajim para hacer esta gran cosecha. Bueno, ahí está, regresamos, Marcos 4, y ahí, bueno, y ahí está, dice, hasta las aves de Shamaim pueden andar bajo su sombra. ¿Se acuerdan cuando, por cierto, regreso a Daniel, cuando Daniel tiene una visión y está pidiendo, ¿verdad? Y revelación, y queda así atormentado por todo lo que ve y no sabe qué está pasando? Dice que viene un malaj, ¿verdad? Uh-huh. Y dice que tiene resistencia. Estuve luchando por 21 días. Ajá, contra el príncipe de Persia, y luego viene el príncipe de Grecia, y otra vez. Ni siquiera los malajim podían descender y habitar, porque había una lucha todavía. Estaba un poder arriba, el Satán en los cielos, que estaba gobernando las naciones, y no podía hacer lo mismo. Pero cuando viene Yeshua, rompe con todo esas tinieblas, acerca el reino, pone la semilla y empieza a crecer. Y a los malajim, ¿se acuerdan cuando Yeshua le dijo a Natanael, de aquí en adelante vas a ver qué? Malajim que ascienden y descienden libremente? ¿Por qué? Porque Satán ya estaba cayendo, los poderes de este mundo estaban siendo tronados, rotos, y la luz del Mashiach, del Eterno vino, que es el Mashiach, y viene a dar luz, y hasta el día de hoy, por eso los malajim son servidores y son parte también de este reino con nosotros. En ese sentido, ¿no? Hablando de las aves del cielo, las aves de Shamaim, y andan bajo esta sombra también de este gran hortaliza que es el reino de Mashiach. Imagínense al Eterno en los cielos y a su Mesías viendo esta tierra, ¿verdad? Y viendo los frutos, viendo las espigas ya, viendo esta hortaliza, viendo los frutos que ya dice, ya es tiempo para cosecharlos, ya es tiempo para la gran siega. Uh-huh. Ahí está el texto, gracias Jimena, Juan 1:51, y le dice, cierto os digo, veréis el cielo abierto, ahí está, y a los malajim de Elohim que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está el texto, Juan 1:51, al final, cuando Natanael sabe de él, ¿verdad? Y está reconociendo el Mashiach. Dice, no solamente eso, sino que ahora verás lo que va a ocurrir con y aquí es donde volvemos a entender, ¿verdad? El reino de los cielos es cuando participan los seres superiores de los malajim acá abajo en la tierra. Y obviamente los que no pueden ver eso simplemente son los religiosos, son los políticos. Pero los espirituales, dice Shaul, y tenemos la mente de Cristo, sí podemos presenciar esto, experimentar, vivirlo. Bueno, ahí está esta parábola, pequeña parábola, pero bien contundente. Contundente porque Yeshua nos explica exactamente cómo han sido estos 2000 años. Ahora, por supuesto, totalmente, podríamos estar muchos de acuerdo, a lo mejor algunos no, pero los que estamos de acuerdo podríamos decir, esta parábola no creo que la esté diciendo para cuando Él regrese, ¿cierto? Esta parábola no la está diciendo para cuando Él regrese. Esta parábola no la está diciendo en el futuro, cuando el Hijo del Hombre regrese, entonces voy a comparar el reino de los cielos con esto. No, está diciendo
¿Con qué voy a comparar ya el reino de los cielos aquí, que ya ha ocurrido? Entonces, cualquiera que lee tranquilamente, con entendimiento y bueno, con coherencia va a decir, es que eso está comparándoselo a su mensaje, ¿verdad? A su palabra. Bien, dando la bienvenida por aquí a Litsi. Bienvenida a Litsi Peñaranda desde Bolivia. Shalom, buenos días, Litsi, bienvenida, está entrando por acá, y todos los que se han integrado recientemente, adelante, bienvenidos, Shalom. Bueno, vamos más adelante, vamos a ir viendo algunas palabras de Yeshua más adelante de Marcos. Ahorita voy a mover a Lucas, voy tratando otra vez de conectar los pasajes que están en paralelo. Por ejemplo, en Mateo 9 ya hay cosas que ya vimos en Marcos anteriormente y en Lucas. Así que Mateo lo vamos a dejar por ahí a un ladito. Por ejemplo, en Mateo 9:15, ahí están hablando del ayuno, de quién estaba ayunando y por qué ellos no ayunaban, etcétera. También ya lo vimos. Vamos a olvidarnos un poquito de Mateo. Vamos a una parte más de Marcos. En Marcos 4 también, más adelantito, hasta el 41, viene este acontecimiento en donde la barca dice que, ¿verdad? Vamos a ver, vean lo que dice. Muchas palabras, Marcos 4:33, muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba. Otra vez lo que dijimos también, sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios alumnos. ¿Se dan cuenta? Se imaginan, y aquí viene la parábola, nosotros ya la entendemos hoy día, ya con tantos recursos y con tanto estudio y con tantas vueltas, ya decimos, ya, es el reino y todo eso. Pero imagínense ellos, a ver la parábola, ¿qué significa eso? ¿Cómo que el reino? O sea, primero, el reino se lo va a comparar y pensaban, el reino, ¿y cuándo va a venir el reino? O sea, todavía esperaban un rey, el trono, ya saben, el ejército. Pero yo creo que cuando los llevaba en privado, les decían, a ver, vénganse muchachitos, siéntenseme por acá, vamos a nuestra yeshiva y vamos a hablar. Y seguramente decía, ¿saben qué? Esa semillita es la palabra del reino, y así les empezaba a explicar. Y seguramente se quedaban así, wow, así como que... O sea que el reino no tiene que ver con que ahí que vas a estar ahí como David, y David a tu diestra, y sacerdote. No. O sea que la paz tiene que ver con eso, sí. Y o sea que el emperador y todas esas cosas, y va a pasar, y a lo mejor van a pasar 2000 años, sí, ay, así como que... Por eso después se desentendieron del reino, y dijeron, no, vamos y prediquemos la palabra, ¿no? Porque eso es lo que les explicaba él en privado. Y bueno, después ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, y bueno, despidió de la multitud, le llevaron, con ellos en la barca, y como estaba, y había otras barcas con él, 4:36, 4:37, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca, se hundía. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, rabí, ¿acaso no te importa que nos estamos muriendo? Vienen asustados, que no tienes, ¿verdad?, preocupación, nos estamos muriendo, nos vamos a ahogar todos. Y obviamente pues, estaban todos aterrados, ¿no? Cualquiera. Yo estuviera ahí, yo peor, ¿no? Yo ni sé nadar, imagínense, sin salvavidas, ¿verdad? Es más, ni me hubiera subido. ¿Saben qué? Yo los alcanzo después en un camión. Bueno, sí, eso lo he hecho ya aquel, ¿verdad? Que estaban todos aterrados. Y 39, y levantándose reprendió al viento y dijo, mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Pues, ¿cómo quieres? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Fíjense, todavía decían de él, ¿quién pues es este? ¿De qué se trata, no? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, este tipo de experiencias, bueno, están registradas como experiencia. Algunos dicen, no, es que son parábolas y que nada más son puros, aunque sí se puede sacar obviamente figuras de ahí, ¿verdad? Porque hemos hablado antes que
hay figuras en las parábolas y en las vivencias que suelen darnos explicación también, ¿no? De entrada, literalmente, bueno, ellos se suben a la barca y empieza una tormenta ahí. Yeshua está muy tranquilo y están asustados de que van a morir, ¿verdad? De que las naciones de las aguas los van a hundir y se los va a tragar. Es una especie de temor colectivo, humano, que aunque esté el Mesías, por lo abrumado de las naciones, puedan sentir que no van a sobrevivir. Imagínense una pequeña semillita, chiquitita, que es lanzada en este gran terreno. ¿Sobrevivirá o no sobrevivirá? Pues entre el monte uno diría que no. Entre el monte que no, hay un montón de maleza, de hierba, de cizaña y de todo hay ahí, viene hasta la ardilla y se anda comiendo todo lo que se encuentra ahí. Tenemos una vecina ardilla. Yo compro mis semillas de calabaza, de iguala, y hasta están bien caras aquí, pero son muy buenas, esas chiquitas, chinche. Y pues semillas calabaza o pepitas les llaman. Y entonces yo las pongo, las preparo, las remojo y todo, y las saco ya al sol para que pues se sequen, después asarlas al comal, cocerlas. No, hombre, ya 2 veces, 3 veces la ardilla llega y se sube y se va sobre las semillas y se las come, fíjense nada más. Entonces, ¿qué posibilidad tendría? Bueno, no se las come todas, ¿verdad? Pero me hace travesuras. Me las tumba y ahí estoy peleándome con la ardilla. Y ¿qué posibilidad hay una semillita de mostaza yo lanzarla así entre la maleza y que dé fruto? Seguramente los discípulos iban con un temor, un terror. Dice que se sacudió la embarcación y estaban todos temerosos. Es una asociación, decir, ¿cómo vamos a hacerle nosotros tan diminutos? ¿Cómo va a ser para que esto crezca, para que de veras se haga tan grande? Si es un mundo, es un mar. Imagínense en el primer siglo el Imperio Romano, cómo acaparaba cada aldea incluso de Israel y de todas las naciones. Y decían, ¿cómo vamos a poder con un ejército, ¿no? Con las legiones romanas, con este imperio, este poder y el César? Así como que unos cuantos israelitas ahí, ¿verdad? Apenas con ropa para andar y algunos guaraches ya de 3, 4 años. ¿Cómo vamos a hacer para que esto crezca, ¿no? A lo mejor tenían esa incertidumbre, ese temor. Y viene este acontecimiento y Yeshua les dice, tan sencillo como tener la confianza de decir, cálmense naciones, no se me alebresten naciones, porque el Eterno va a hacer esto y lo va a hacer grande. Yeshua solamente se levanta y dice, cálmate, sosiégate a la tempestad, y de pronto todo tranquilo. Y entonces ellos se asustan, ¿qué es esto, no? Es decir, entre el susto estaba la admiración de decir, ¿quién pues es este? Y seguramente a partir de ahí a lo mejor tiene que comenzar la confianza de decir, sí se va a poder hacer con pues que ha sido enviado por el Padre y que puede tener control de las aguas, ¿no? Que tiene un significado de las naciones. Así nos enseña también a nosotros cuando decimos, ¿quiénes somos nosotros? Por supuesto que nos vemos y no somos nadie, somos X persona en medio de multitudes de un pueblo, de aquí todo Cuernavaca, ¿verdad? Que toda la gente idólatra aquí alrededor, Ocotepec y Aguatepec, ¿verdad? Con sus ídolos. El otro día que fuimos a visitar a nuestro hermano Jorge, no, hombre, estaban haciendo el culto ahí, unos vestidos se ponen todos esos indumentarios, ¿verdad? ¿Sí? Chinelos, ¿no? ¿Chinelos se llaman? Chinelos ahí con trajes grandotes y a quién sabe quién estaban adorando, ¿sí? Totalmente así. No, hombre, ¿qué vamos a hacer en medio de tanta gente, no? Es un mar de idolatría, de gente con otras cosas que tienen al Cristo en la boca, pero tienen toda una idolatría en toda su vida, ¿no? Bueno, eso es lo que les estaba diciendo y a nosotros nos dice, no teman, tengan confianza, tengan certeza de que Él comenzó la obra, como dice después más adelante, Él la va a concluir y Él va a proveer y Él nos va a hacer fuertes y grandes. Eso es lo que está diciendo con esta experiencia.
Al final ellos se llenaron de gran temor y decían nosotros, ¿quién pues es este? ¿No? Yo creo que ahí tomaron confianza y dijeron, este no es cualquier persona. Es más, este no solamente es un profeta, porque ya dijimos, el Eterno prometió un profeta, pero quiere decir alguien por el cual iba a hablar, pero ese profeta era su hijo. Ese profeta es el Mesías, ese profeta es el Corbán, ese profeta es Shiloh, ese profeta es todo, ese profeta es el Corbán, ese profeta es el que nos lleva al Padre, ese profeta es el que viene de arriba y no es cualquier persona. Ellos entonces entendieron que estaban a un lado de alguien superior a cualquier hombre, superior a cualquier hombre. Bueno, así termina esta parte. Imagínense la experiencia que se llevaron, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando ellos llegaron al siguiente destino? Vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a ver al famoso endemoniado de Gadara. Ahí está. El famoso endemoniado de Gadara. ¿Se acuerdan dónde estaba Gadara? No sé si tengo todavía aquí el mapa. Voy a ver si lo tengo todavía, a ver si no se colapsa aquí. Un día se me colapsó este asunto. Yo al principio puse unas imágenes, déjenme ver si las tengo, de la región de Gadara. Aquí tengo uno, a ver si en este aparece. Es en la tierra de Zebulón, así es, Decápolis. Aquí es en la tierra del norte, a los alrededores de Galil. Aquí tengo uno, a ver si viene aquí. Y pues era la tierra de aquellos que habían sido expatriados y además habían caído pues en idolatría y en cualquier cantidad de desobediencias por falta obviamente de la Torah. Y acá está, miren. Aquí está toda la región que Yeshua anduvo. Tiberias, Magdala, vean, Genezaret, Betsaida, Cafarnaún, también estuvo aquí. Aquí viene parte del Jordán, Betsaida, Julia, Salik, Kefar, Akvillam, Keresa, Kursi, Ein Kofra. Aquí viene esta parte. Vamos a ver la parte de abajo. Al sur, ¿verdad? Bueno, Tiberias, Amatut Hamad, Sen Abris, Tariquea, y aquí está Gadara. Ok, vean, la región del sur del Galil. Ajá. O sureste, un poquito sureste, ¿verdad? De esta parte. ¿Qué hacía Yeshua acá? Bueno, dice que tomaron una embarcación y se subieron a la barca y fueron al otro lado del mar de Galilea. Ahí está. Voy a hacerlo más chiquito para que vean. Esto es el mar de Galilea, ¿okay? El mar del Galil. Y a los alrededores, se acuerdan que él comenzó aquí en Cafarnaúm. Nazaret estaba por acá. Aquí no se pone la flechita. Nazaret estaba por acá. Ajá. Al noroeste, más o menos. Al noroeste más o menos está Nazaret. Y Yeshua se acercaba acá y andaba en toda esta región. Y en este caso se fue a Gadara. ¿Okay? Y ahí estaban arribando en este momento. Vamos al texto, dice Marcos 5:1, llegaron al otro lado del mar, hablando del mar del Galil, bueno, es un lago pues, a la tierra de los Gadarenos. Cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, desde los sepulcros. Un hombre en hebreo, Shed o Shed es de los Shedim, son espíritus inmundos. Es una palabra que viene de origen arameo, que tiene connotación en el primer siglo de toda esa gama de impurezas espirituales, demonios y todas esas cosas que venían desde la época de los antediluvianos, que quedaron atrapados, ¿verdad? En el espacio y el tiempo, que no están ni en el Tehom, que es el pozo del abismo, ni en el Sheol, ni en vida, ni en muerte. Están así como que atorados, ¿verdad? Y cuando había invocaciones, si había hechicerías, si había adivinación, estas cosas que Israel lo practicó mucho, abrían puertas y estos entraban y órale, y se metían a la gente, ¿no? Eso es lo que se llama posesión demoníaca. Sigue diciendo
Dice en el 3 que tenía su morada entre los sepulcros, vean dónde vivía, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre noche y día, es una fuerza de los gigantes, ¿no? Sí. Era un gigante adentro. Bueno, al rato dice que era una legión, imagínense. Dice, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Imagínense, pobre, agarraba las piedras, se golpeaba. Cuando vio a Yeshua de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando con gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Yeshua, Hijo del Elohim Altísimo? Estoy en Marcos 5:7. ¿Se imaginan otra vez un demonio, una legión de demonios diciendo, Yeshua, Hijo del Elohim Altísimo? No le dice, ¿qué tengo contigo, Jesús Dios, verdad? O segunda persona de la Trinidad, o Hijo de José, ¿no? O Dios hecho carne, o hecho... No, o sea, digo, si esa doctrina que sustentan fuera real, pues ahí diría, ¿qué tengo que ver contigo, Jesucristo, Dios en la tierra, verdad? Segunda persona de la Trinidad, algo así hubiera dicho. Pero no, ahí declara directamente, Yeshua, Hijo del Todopoderoso, del Altísimo, ¿qué tengo que ver contigo? Bueno, una declaración fuerte. Te imploro por el Todopoderoso, dice, que no me atormentes, le dice, él dice, porque Yeshua le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, sal. Y vean, se resistía. Sí. Él dice que Yeshua le decía, sal. Y no salió, o sea, vino y se postró y le dijo, espérame, ¿qué tienes conmigo, verdad? Y él le sigue diciendo, que te salgas, ¿no entiendes? Así como que ya te voy a sacar. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque ya entró en diálogo. Y le dijo, me llamo Legión, dice, porque somos muchos. Hay algunas diferencias entre los historiadores. Algunos dicen que una legión era de 1000, de 1500, 3000, 2000, dependiendo. Había legiones romanas con algún número de soldados, parece ser. Pero más de 1000 eran más de 1000. Una legión de soldados romanos en aquella época eran más de 1000 soldados romanos. Cuando hace esta asociación está diciendo, somos más de 1000, somos, imagínense nada más. Por eso la fuerza, ¿no? Y era un hombre, pobre hombre, o sea. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antes? Andaba en los sepulcros, se tiraba, se golpeaba, no lo podían amarrar, las cadenas las rompía, vamos, Hulk, ¿verdad? Hulk. Así, y ni siquiera tenía que estar verde y fuerte, simplemente rompía todo lo que les ponían. Ese es el poder de las tinieblas. Cuando hablamos del poder de las tinieblas, en estas instancias decimos, bueno, tremendo, ¿verdad? ¿Quién lo puede sostener? Pero ahora imagínense el poder de las tinieblas en la doctrina, tan engañosa. El poder de las tinieblas en la religión, el poder de las tinieblas en los ídolos. Por eso la gente que ha experimentado el poder de las tinieblas dice, no, es que a mí me sanó la Virgencita y punto, ya yo no me muevo de aquí, ¿verdad? O el Cristo de Chalma, o el Cristo negro de no sé dónde, como sea, así, no pueden identificar el poder de las tinieblas, que es tan fuerte para engañar a la gente, para hacer milagros incluso falsos. El poder de las tinieblas es muy grande. Si así era físicamente, imagínense espiritualmente, en la teología, en las doctrinas, en las religiones, ¿no? En la hechicería. Está camuflajeado, así es. Por eso la gente de pronto, ¿verdad? Que a los chamanes, ¿no? No, que vamos con el chamán mayor, que no, hombre, él sí tiene la sanidad y todo, y ahí van con el chamán y hace sus ritos y, no, pues el chamán lo hizo. O la Virgencita o quien sea, Juan Diego, ahora ya ni existe, ya dijeron, ¿no? En las cruzadas que le llaman aquí, sí, también el poder de las tinieblas actúan. Es cuando hay muchos milagros, sanaciones. Sí, que jornada de milagros y que no sé qué, y ahí están haciendo quién sabe cuántas cosas y la gente cree. Pero la clave está en conocer a Yeshua. Por ejemplo, Yeshua, ¿qué decía a la gente? Arrepiéntete, ¿verdad? Vuélvete de tus pecados y obedece, no peques más. Esa era Teshuvah. No era de sanidad, en el sentido de que así grandes multitudes y no. Bueno, dice
¿cómo te llamas? Le dije, me llamo Legión, somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los echara fuera de la tierra. Y había ahí una gran, dice, piara de cerdos paciendo junto al monte. ¿Se dan cuenta? Vuelvo al mapa: Gadara, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el norte, Galilea de los gentiles ya se les llamaba. Del norte hacia arriba decían, no, es Galilea de los gentiles, allá hasta puercos crían. No solamente se los comen, los crían, los venden y es un negociazo los puercos. Dice, porque dice, vamos a ver más adelante aquí, dice que había, ahí está un hato de cerdos, ¿verdad? Una piara de cerdos paciendo junto al monte. ¿Qué hacían un hato, una piara de cerdos en Israel? La pregunta es, ¿qué estaban haciendo todos esos cerdos, esos puercos ahí? Sean animales inmundos. Bueno, Israel había caído entre tanta idolatría y pecado que la Torah le habían dejado a un lado y los cerdos hasta eran su alimento. Bueno, dice, miren, aquí hay un dato que está poniendo, unos datos que está poniendo Jimena Arce, gracias Jimena. Dice, era una selección de soldados, dice, era una unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantería pesada de unos 4.200 hombres, según el historiador antiguo Polibio. Dice que más tarde alcanzaría entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes para completar un total de 6.000 y 6.300 efectivos. Ahí está. Entonces, aquellos que llegan a decir, no, pues eran 1.500, se quedan cortitos. Sí. Imagínense, 6.000 demonios ahí, somos una legión. Ay, nanita, ¿no? Como dicen aquí en México. Yo corro. Ay, nanita, yo corro. 6.000 chamucos allá adentro. Híjole, tremendo. Otra vez, la tierra de Israel hipercontaminada, no solamente físicamente por los cerdos, sino espiritualmente. Y vean lo que le dice. En el 11 había, ahí estaban los cerdos, dice, hay una gran piara, dice en esta versión, en otro dice un hato de cerdos. Dice, los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué le quedaba a estos demonios? Ahora, siempre cuando hablamos de esto, ¿verdad? La gente que no llegue a saber de la Torah, llegue a escuchar esto y después tenga ganas de comer cerdo otra vez, va a decir, ¿y qué tal si está lleno de demonios, va? Bueno, son animales tan impuros. Déjenme decirles, yo les he dicho antes en mis testimonios cuando íbamos en la ciudad de Chilpancingo, en la zona norte. No, en la zona este, oriente. No. Occidente, occidente, porque el sol salía así de frente, oriente y occidente. Bueno, vivíamos ahí y el dueño tenía ya al fondo su casa, tenía un edificio ahí, vivía, y mucho más al fondo tenía un chiquero, se le llama, pues, allá, donde tenían criadero de cerdos. En la noche hacían unos ruidos espeluznantes, así se erizaba la piel, como se dice. Hacían unos ruidos espeluznantes, ¿verdad? Cuando los mataban, unos ruidos así terroríficos. Pero yo me acuerdo que en la noche cuando estábamos con los amigos y nos salíamos ahí con los vecinos y estábamos ahí jugando, se llegaron a escuchar unos ruidos espeluznantes. Nadie quería acercarse, porque parecía que entre los cerdos, quién sabe qué había. De verdad, quién sabe qué había. Sí, tenía su carnicería, él vendía carne de puerco y ahí tenía también donde lo sacrificaban y nos enterábamos de eso porque lo escuchamos así de lejos. Bueno, en la noche hacían unos ruidos espeluznantes. Yo me acuerdo un día nos acercamos y, ay, ¿qué tienen? Los vamos a hacer, ¿no? Y se escuchaba horrible, así como de película de terror. Bueno, pasó, ¿no? Nosotros, pues éramos chicos y no habíamos escudriñado la escritura así. Cuando vemos esto, es con razón. O sea, es un lugar en donde los demonios pueden habitar ahí mismo. Pueden habitar ahí mismo. O sea, son animales tan impuros que, como hablamos en las clases de Torah, la física, la ciencia, la física cuántica, la espiritualidad están conectadas. Que estos seres, aunque son carnales, aunque tienen sangre, son animales X y pueden tener su alma animal y todo,
entre eso y la parte espiritual se conecta una impureza espiritual negativa, obviamente demoníaca. A lo que vemos aquí es de que dice que lo único que les quedó es: lánzanos a los cerdos. Ahora, déjenme ver lo que dice aquí, porque también decía, dice, le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hay otra versión, en esa versión no dice, pero no sé si en otra versión, si no me equivoco, o está en otro evangelio, a ver si ahorita me ayudan, que dice: ¿qué tienes con nosotros? Porque no ha llegado el día de nuestra condenación, nuestro juicio, algo así. Si en otra versión, si no mal lo recuerdo, a ver si ahorita me puedo ayudar, porque en esta versión no viene así, ¿verdad? Bueno, aquí están hablando un montón de cosas de los puercos, sí, hay tanto que decir de esos animales que obviamente por eso la Torá prohíbe comerlos, consumirlos, ¿no? Eso y otros animales impuros, ¿no? Pero los cerdos, sobre todo, son tremendos. Bueno, el caso es que dice que Yeshua dice que les dio permiso. Vean, les dio permiso, no se querían salir del hombre. Era una legión y así como que es que no queremos. Y dice: lánzanos a los cerdos. Y entonces ellos, dice que les dio permiso él. Dice: y saliendo los roajot, los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y todo el hato, vean, unos 2,000. Ahí está. Yo creo que si era una legión de 4,000, hay 2 por cada cerdo, ¿eh? Dice 2,000, imagínense 2,000 cerdos. Gadara, yo creo que era la productora más grande del norte de Israel de carne de cerdo, ¿no? Imagínense qué cosa más horripilante. Bueno. Y dice: y se precipitaron en un despeñadero, dice, al mar de Galilea, y en el mar se ahogaron. Imagínense nada más. Dice Marcela: ¿cómo soportaba todo eso ese hombre? Qué pregunta más interesante. Pobre hombre, se golpeaba, rompía cadenas, se lanzaba. Y es una asociación también y una figura, y empezamos a ver las figuras de todo Israel. Finalmente Israel, como una congregación, como una comunidad, por tanta hechicería, misticismo y brujería y todo lo demás, desde que entraron a Canaán y no acabaron con eso, terminaron en gran contaminación. Y Yeshua vino a limpiar a Israel. Ese hombre representa tanto a Israel como a todos nosotros que andamos en cualquier cantidad de impureza, hasta comiendo los puercos, háganme el favor, comiendo las carnitas, y a limpiarnos, no, como dice Shaul, no solamente físico, espiritual, sino físicamente también, para podernos consagrar. Y finalmente este hombre, lo que pasa, ¿qué es lo que pasa con él? Dice: y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo encontraron en la ciudad, por los campos y a la gente, y vino a ver qué era lo que había sucedido, y vinieron a Yeshua, y vieron al que estaba endemoniado sentado, vean, sentado, vestido, y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. ¿Se dan cuenta? Lo que mencionamos también en la anterior vez, de que cuando Yeshua liberaba a alguien, a diferencia de aquellos que dicen que liberan a la gente y que caen y que empiezan a dar vueltas y maromas y vomitan y espuma y saltan y quién sabe qué tanto hacen, se encogen, se estiran y un montón de cosas, es todo lo contrario. Este hombre se lanzaba, echaba espuma, brincaba, rompía cadenas, se pegaba con todo, se lanzaba, caía así, y cuando Yeshua lo libera, se sienta en su cabal juicio, ahí dice, vestido. En los otros hasta se quitan la ropa y están tapándole, porque las señoritas están quitando la ropa porque están todas. Si han visto, vi un video un día, de una iglesia que empiezan a brincar y las mujeres ahí se tiran y hasta se les mueve su ropa, ¿verdad? Y tienen que llegar los hombres a ponerles el saco porque ya están desvistiéndose casi. Y este hombre, al contrario, bien vestido ya, sentado en su cabal juicio, ¿verdad? Y la gente al verlo se asustaba, porque decía, ¿qué pasó con este hombre? ¿No? Es decir, el susto quiere decir de expectación, de porque ¿qué no este es el que andaba
Sí, sí. Brinque y brinque y espuma y golpea y rompe cadenas. ¿Y ahora qué le pasó? Y dice, y los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que hiciera todo eso en todo Galilea para que todos estuvieran sanos. ¿Así dice? No dice eso. Le empezaron a decir, te me vas, Yeshua, vete, no te queremos ver aquí, salte fuera. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? O sea, estás viendo al hombre sano ya en su cabal juicio, libre, pero ellos pues les dio miedo, pero además pues sus cerdos, ¿no? Dice que los que cuidaban los cerdos vinieron y, oye, así como que pues nuestros cerdos, ¿no? La gran pérdida. Y además tuvieron temor, ¿no? De lo que había pasado. ¿Eso qué indica? Así es, como dicen aquí, les arruinó el negocio. Primero el dinero, como dice un predicador, ¿verdad? Primero el dinero y luego, ¿qué decir? No me acuerdo qué dice un predicador que lo estuvieron poniendo ahí de enlace, el dueño ahorita del enlace. Como dijo, a ver si alguien lo ha visto el video. Dice, primero el dinero y luego el no sé qué, luego el milagro, no sé qué, algo así dice, creo. Primero el dinero, luego milagros, así. Ay, no, o sea, así como que ellos les preocupó primero el negocio de los cerdos, su hato ya se les echó a perder, 2,000, es una gran pérdida. Ven al Mesías, no saben qué, vete, ¿no? ¿Quién sabe quién eres? Nos vas a echar a perder todo. Después vas a venir con nuestras imagencitas y luego vas a venir a quitarnos, nos vas a echar todo el negocio abajo. Y lo corrieron, fíjense nada más, qué tremendo. Bueno, qué bueno que el Eterno nos tuvo misericordia de nosotros, y aunque a lo mejor a la primera dijimos, no queremos escuchar eso, vete, a lo mejor después reconsideramos. Pero todavía hay gente y hay corazones tan duros, que cuando llegamos y mira la Torá, la palabra, mira la santidad, los alimentos, los días, no, vete, no quiero saber eso. Ya me echaste a perder aquí, ya me vas a echar a perder mi negocio. Yo, ¿cómo no voy a trabajar el sábado? ¿Cómo voy a dejar de comer carnitas? ¿Cómo? Y empiezan, y se les va el negocio, o se les va el atractivo, o el gusto, o el deseo de la carne, o la vida feliz, la vida loca, pues, y dicen, mejor vete. No queremos saber de eso, vete. Y tenemos que retirarnos, ¿verdad? Y decir, ya nomás quieren hablar, no quieren escuchar palabra, pues bueno. Y entonces siguen viviendo en inmundicia, en pecado, en cosas de la carne, en todo eso. Por eso les digo, porque yo en el cristianismo en algún momento llegué a decir, no, judaísmo, obviamente porque pues uno tiene el dogma de, no, cuidado con los judaizantes y todo eso, ¿no? Judíos, mataron a Cristo y todo eso, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente se queda ahí y rechaza la verdad por todo lo que se le ha enseñado de dogmas. Pero qué bueno que la bondad del Eterno es grande y nos da otra oportunidad, y así como, primero entérate bien lo que te estoy hablando, ¿no? Luego echas en saco roto todo, ¿no? Bueno, aquí nos enseña que hay dos, que ni siquiera Israel tenía el deseo de limpiarse, de purificarse, sacar todo lo que, comenzando con los espíritus demoníacos y después terminando con las cosas materiales que hay que sacar. Y prefirieron expulsar al Mesías, fíjense nada más, prefirieron expulsar a Yeshua HaMashiach. Vamos otra vez al verso, y dice, comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Ahí está, verso 18, Marcos 5:18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Yeshua no se lo permitió, fíjense nada más, sino que le dijo, vete a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? No dice yo, no dice, cuéntale cuántas grandes cosas he hecho yo por ti, mira, yo soy el famoso, yo soy el que me merezco la gloria, mi verdad, mi fama, no. Dice, cuéntales cuántas grandes cosas ha hecho el Eterno por ti y cómo Él tuvo favor de ti, bondad de ti. Yeshua mismo le dice, ve y dile a tu gente lo que el Eterno ha hecho en ti. Porque era más importante. Ahora,
Yeshua había llamado 12 y a lo mejor él, cualquiera había dicho, sí, vente, mira, vente para que seamos muchos y ahora sí nos vean. Y él no le interesaba eso. No le interesaba que la gente nomás le siguiera porque, me hizo... En este caso le dice, lo mejor es de que seas discípulo, vayas y seas un testimonio, ve a tu casa y cuenta a tu gente. Imagínense cuando lo vio su gente, ¿no? Cuando llegó. O la gente que simplemente le conocía, ¿no? Y le dije, ¿a ti qué te pasó, no? ¿Qué te hicieron, no? Y eso es lo que finalmente iba a decir. Dice, él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yeshua por él, y todos se quedaron maravillados. Cuando Yeshua pasó, y bueno, todos se quedaron maravillados. Cuando Yeshua pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Bueno, después aquí viene otro hombre. Vamos a leer esta otra parte. Dice en el 5:22, Marcos, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, o Jair, en hebreo Jair, y al verle se postró a sus pies. Y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita, dice, mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sea sana y viva. Yeshua fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Se dan cuenta? Desde entonces ya había el abuso de los médicos, ¿verdad? Dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Yeshua, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, es decir, su vestimenta, en donde venían los famosos tzitziot, ¿no? Porque decía, si tan solo toco sus ropas, voy a sanar. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Yeshua, dándose cuenta de que había salido poder de él, había salido de él poder, volviéndose entre la gente dijo, ¿quién fue quien tocó mi ropa? Y comienza, ¿verdad?, sus discípulos. No te estás dando cuenta que toda la gente viene y te empuja y se avienta. Y ¿quién sería? Pues así como que para saber quién es, ¿no? Y entonces la mujer dice, ¿verdad? Dice que él había volteado a mirar a su alrededor a ver quién era, para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Yeshua le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete con shalom y quédate sana de tu aflicción. Ahí está. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Yeshua, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Kefa, Jacob y Yohanan, el hermano de Jacob. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Yeshua vio el alboroto y a los que lloraban y se estremecían mucho, lamentándose. Y entrando les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, los tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum. Cum es cuma, levántate. Pequeña, levántate. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, aquí viene otro milagro del cual hemos hablado también antes, y vamos a recordar que no solamente hay 2 milagros, que pasan desapercibidos, así como ya ocurrió y que bueno, gracias, sino que también hay una sombra profética, ¿verdad? Hemos hablado de esto, 2 mujeres, una adulta y una niña.
Viene un hombre a la sinagoga principal, le dice: mi hija de 12 años está enferma y está a punto de morir. Está a punto de morir. Y Yeshua dice: voy, y ahí va. Cuando Yeshua viene a la tierra, viene de los cielos enviado por el Padre, venía a Efraín, al hijo menor, ¿verdad? Por decirlo. Aquí vamos a ver otra vez que Efraín, que Israel fue sanado, fue restaurado. Que no hay que esperar de estos 2000 años para que venga el Mesías a hacer eso, sino que es una figura. Esta niña, 12 años, también está haciendo alusión 12 a las 12 tribus, finalmente en general. Y Yeshua viene a todo ese Israel perdido. Representa a esa niña la cual él va a sanar. Cuando él viene ya está en condición de muerte. Dice la Escritura que estaban muertos en delitos y pecados, así dice. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Shaul. Es decir, Israel, aun con que vivía y tenía su linaje todavía, estaban muertos en delitos y pecados. Cuando Yeshua llegó, ya estaba muerto Israel, pero lo resucitó. Es decir, les dio vida en sí mismo juntamente con él para que vivieran. Igual a la niña cuando ya iba, dice: ya está muerta, ¿para qué te molestas, maestro? Ya. Y dice: no, duerme. Aún no llega en lo más profundo, todavía duerme. Y entonces llega al lugar, entra con Jacob, con Yohanan y con Kefa, y simplemente le dice: Kumi, levántate, niña. Y se levanta. Esto es la restauración, una alusión a la restauración de Efraín, del hijo menor, en ese sentido, de los más pequeños. Ahora, lo más interesante es de que en el camino a venir a sanar a estos 12, a esta niña, aparece una mujer. La mujer adulta, mayor, está haciendo alusión, ¿verdad?, a Judá. Es decir, viene a sanar a los 12, pero Judá está en otro contexto. Judá representa a esa mujer, ya adulta, ya mayor, ya grande, pero con un problema de impureza, es decir, la impureza del pecado. Que en los mismos 12 años, así es, de flujo, hace alusión a lo mismo, ¿verdad? Esta mujer ya representa a Judá, ya grande, ya adulta, ya, es decir, entendida, pero que sabe que tiene un problema también de impureza. Hemos hablado que en el contexto hebreo hay una figura en la mujer de su periodo que la hace impura, ¿verdad? La aparta del marido. El pueblo de Israel dice que cuando Israel comienza como una virgen, a punto de desposarse. ¿Qué pasa con esta virgen en el Éxodo? Que sale lista para desposarse, pero en el momento del desposorio, antes de entregar el contrato matrimonial en el monte Sinaí, que es la Torá, esta mujer peca. Se trae su becerro de oro y se contamina y comienza un flujo de sangre, impureza. Y entonces el Eterno le dice: no puede estar mi presencia contigo, tiene que ir fuera del campamento, y entras en impureza. Es el tiempo de impureza de una mujer en el periodo que hace alusión a esto. Y la única forma es estarte lavando periódicamente de esa impureza, pero todavía no puedes estar sana. Esa impureza se prolongó por todo este tiempo, hasta que está en estado de muerte, tanto el norte como el sur, y cuando viene Yeshua, viene a lavar a Israel. Le viene a sanar esa impureza que ya venía desde entonces, ya venía arrastrándose, ¿verdad? Y aunque hubo épocas en donde estuvo dispuesta, por el pecado también volvió a estar indispuesta. Y entonces viene Yeshua y le sana esa impureza, idolatría, transgresión, pecado, rebeldía, iniquidad, todo lo que se había acumulado, porque ya el norte ya estaban muertos en delitos y pecados, y el sur ahí estaban, pero estaban con impureza, tampoco podían encontrarse con el Eterno, y Yeshua viene y los sana, como dice Ezequiel, ¿verdad? Y se pasó y la miró ahí, y entonces la tomó, la bañó, la lavó sus impurezas, y la dejó limpia. De tal manera que ese Israel, por eso siempre decimos, en el primer siglo, fue restaurado, y dejó de ser el Israel impuro y contaminado para ser restaurado y presentado otra vez como esposa,
con vestiduras limpias de lino fino, resplandeciente. Qué interesante, porque fíjense, en los debates que tenemos con esta gente, efraimita sobre todo, les voy a comentar un dato más. En los debates que tenemos con esta gente efraimita, y empezamos a denunciar, ¿verdad?, como el Estado sionista y todo lo que hacen y todo esto, y que no es Israel, dicen, no, es que el pueblo de Israel, dice, tiene que regresar así. Si va a regresar, tiene que regresar así, con impurezas, así pecaminoso, porque así dice la profecía. Porque en teoría, ¿verdad?, citan el texto en donde dice como dice, sobre la iniquidad de Jacob, que hablan sobre la iniquidad de Jacob, necesario para que venga el Mesías. Pero fíjense cómo transportan este evento del primer siglo ahora, y diciendo que es eso. Pero no, la iniquidad de Jacob, la transgresión de Jacob, el pecado de Jacob, estaba en el primer siglo, y todos ellos estaban como Jacob, no como Israel, sino como Jacob. Entonces, cuando viene Yeshua en el primer siglo, hace 2000 años, y lava a Israel, y lo consagra, lo purifica a través de su corbán, entonces lo hace Israel. Sí estaba en transgresiones, pero le perdonó sus transgresiones, y entonces tomó un remanente y lo hizo el verdadero Israel. Eso representa a la mujer con flujo. Sí, Judá, la mujer con flujo, fue sanada, y la niña, que representa Efraín, el reino del norte, también estaba estaba muerta en delitos y pecados, y fue resucitada y fue incorporada otra vez. Es decir, a lo que vemos pues aquí es de que en estas dos historias de dos milagros, de dos mujeres, que les conecta la muerte, la impureza, y 12 años de ella, y 12 años enferma la otra, hay muchas figuras que nos dicen, eso está hablando de lo que estaba haciendo particularmente Yeshua con todas las tribus de Israel, en el sentido de la restauración. Por eso hemos dado una clase sobre la restauración que fue en el primer siglo. No esperamos una restauración, sino esperamos la restauración final, la redención final, pero la restauración comenzó en el primer siglo, hace 2000 años. De Yeshua. En la época de Yeshua, claro, porque él se acercó y vino a eso, justamente vino a sanar, vino a perdonar, vino a limpiar, y vino a hacer un Israel nuevo, como dice Shaul, el Israel de Elohim. Bueno, en esas historias vemos estas figuras, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en otras, como lo hemos visto anteriormente, lo hemos mencionado, porque el asunto de la alimentación, de la multiplicación de los peces, los milagros, todo eso tiene una figura, ¿no? Tiene una parábola a la vez, aunque son historias reales, tiene una enseñanza también para todas las generaciones en el sentido profético de la obra de Yeshua. ¿Ok? Bueno, así es, dice, en el camino que iba a sanar a la chica, vino esta mujer grande, adulta. Bueno, y finalmente, ¿qué ocurre? Ya leímos hasta el final. Marcos 5:43. Ahora, en este caso, ¿qué pidió cuando Yeshua sanó a la chica? Que se le diese de comer. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dice que se levantó, comenzó a caminar. Y quedaron atónitos. ¿Y qué le dijeron? No le digan a nadie y denle alimento. ¿Qué significa no le digan a nadie? Ahí está, que nadie lo supiera, que no se le dijera a nadie. No le digan a nadie. Saben que en el primer siglo la restauración de Efraín, de ese remanente que representa a esa niña que fue sanada, quedó básicamente oculta para muchos, si no es que para todo Israel. No supieron, hasta el día de hoy, la gente que no tiene oídos no sabe nada. No sabe que Efraín fue restaurada. Cuando dijo Yeshua, en vez de que, ¿se acuerdan con el endemoniado? Ve y díselo a toda la gente, ve y a tus familiares. Y aquí no le digan a nadie, solamente denle de comer. Es decir, en el primer siglo, esa niña, ese Efraín pequeño, remanente que fue sanado, de que estaba muerto, resucitó, era necesario que nadie supiera. De tal manera que en el primer siglo decían,
¿Y cuándo fueron restauradas las tribus del norte? Hasta el día de hoy. Sí. ¿Cuándo fue restaurado Israel, las tribus del norte? Todavía no. Es que nadie lo sabe. Solamente Yeshua lo supo y los que estaban cercanos a él y los que tienen discernimiento para saber, supieron que fue, pero nadie lo tenía que saber. Y lo que sí tenían que hacer es empezarle a alimentar a esa niña. Es decir, Efraín, sin que nadie lo supiera, ¿sabes qué? Dale alimento, dale palabra. Empiézale a predicar. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos en el primer siglo después de que ocurrió eso de la obra de Yeshua? Empezaron los 12 empezaron a instruir a todo Israel. Es decir, a darles alimento. Yeshua les dijo, ustedes se van a sentar en 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, ustedes van a tomar el liderazgo en Israel y van a ir a las ovejas perdidas y les van a dar el alimento que es la palabra para que se alimenten porque ya fueron levantadas de los muertos, estaban muertos en delitos y pecados y fueron vivificados con Mesías, ahora denles de comer, pero que no sepa nadie, que quede en secreto. Hasta el día de hoy hay mucha gente, ¿verdad?, que me escribe, me grita, que todavía no han sido restauradas y que Efraín, hijo menor, y que yo te amé y que en el futuro. Claro, porque Yeshua dijo no le digan a nadie, así que no sabes. Así que tú no sabes, tú estás perdido. Pero yo sé que Yeshua dijo no le digan a nadie, porque yo sé que no se trata de decirle, mira, ya va aquí. Se trata de que entiendas lo que pasó y veas la figura y puedas comprender que eso lo hizo Yeshua en el primer siglo. Así que están esperando que apenas ocurra esto, pero eso ya ocurrió. Y bueno, vino esta restauración de las 12 tribus, obviamente un remanente. Y se enteraron los que tuvieron discernimiento. Pero los que no, pues obviamente, hasta el día de hoy creen que hace falta. Ajá. Bueno, todas estas experiencias que se vivió Yeshua y todas estas figuras que también la misma palabra nos hace entender, porque tampoco se trata de nosotros, sino que la misma palabra, las palabras de Shaul, las palabras de los apóstoles, lo que es Apocalipsis, nos empiezan a conectar. Se trata de esto, se trata del otro, se trata de aquí, se trata de allá. Y poderlo interpretar con la misma escritura. Pero si vamos a la teología, vamos a decir, no hay paz. No, ha habido guerra. No hay rey. No está el trono. Y empezamos a pensar teológicamente o religiosamente, pero si vemos las figuras, entonces entendemos a lo que se refería aquí el Mesías y todas estas experiencias. Bueno, ¿cómo vamos? Es buena hora. Quiero que vayamos ahora a un texto por demás importante. Déjeme aumentarle una vez el tiempo para que nos alcance. Vamos a brincarnos de Mebaser Meir, Marcos, vamos ahora a Lucas. A la par vamos a ir viendo algunos textos. Creo que avanzamos bastantito. Ahora vamos a Lucas, vamos a emparejarnos un poquito con el tiempo. Vamos a Lucas capítulo 7 y ya leímos esto también. No llores, levántate, joven, a ti te digo, levántate. El que ve muerto se incorporó, eso lo leímos también la semana pasada, si no mal lo recuerdo. Vamos a Lucas capítulo 7. Bueno, con esta experiencia más, vamos otra vez hablando de la misma teología, ¿no? Sobre algo que se dice todavía no ha pasado y apenas va a pasar. Vamos a Lucas 7, vamos a ayudarnos a poner todos los textos que están relacionados a esto, y ahorita vamos a completar, ¿verdad? Lo que aquí Yeshua nos ha enseñado. Lucas capítulo 7. Desde el verso, esto ya lo vimos, ya lo leímos antes. En el verso 1 dice que entró en Capernaum, el centurión, ¿verdad? Tenía su siervo enfermo, ya vimos esta parte que lo sanó.
quiero irme más adelante, en el verso 15, entonces el que había estado muerto se incorporó y empezó a hablar, y él lo entregó a su madre. Y el asombro se apoderó de todos ellos. Lucas 7:16. Lucas 7:16. Vamos a otras palabras de Yeshua HaMashiach, a las cuales hay que oír. Palabras obvias, claras, contundentes, poderosas, entendibles, proféticas, que lamentablemente hoy día muchos religiosos han puesto un velo para muchos y no pueden ver esto. Dice verso 17, y este dicho relativo a él se difundió por toda Yehudá y por toda la región circundante. 18, Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas. Y Juan, Yohanan, Hamadbil, de la Tevilá, llamando a 2 de sus discípulos, los envió ante Yeshua para preguntarle: vean, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos otro? Al llegar ante Yeshua le dijeron: Yohanan, el de la Tevilá, nos ha enviado delante de ti diciendo que si eres tú el que ha de venir o esperamos otro. En aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades, de aflicciones y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Lucas 7:22. Y respondiendo Yeshua les dijo: vayan y cuenten a Yohanan todo lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciadas las buenas nuevas. Y felices será el que no se escandalice por causa de mí. ¿Ok? Hasta aquí me detengo en la primera parte. Vamos a entrar a una parte sobre Yohanan la Tevilá. Algunos han cuestionado esta parte sobre Yohanan, si hay incredulidad, porque han dicho Juan dudaba, hasta Juan dudaba que era el Mesías, ¿no? O que él mismo si era Juan, si era Elías o no era Elías. Por otro lado vemos que más bien Juan quiere enviar a 2 testigos para que ratifiquen lo que está pasando. Dice que envió a dos discípulos a decirle a Yeshua: ¿eres tú el que has de venir o esperamos otro? Algunos toman en cuenta esto para decir, bueno, parece que dudaba. ¿Eres tú o eres otro? Porque como que te vemos, pero ¿será que Juan dudaba? ¿Qué pasó cuando Juan lo vio por primera vez a Yeshua HaMashiach? Dice: el que me dijo, el que me envió, ve. Vas a ver cuando alguien descienda en Ruach HaKodesh, ese va a ser el Cordero de Elohim. Y entonces lo reconoce: Hiné, Seja Elohim. Ahí está. He aquí el Cordero de Elohim. Sí. He aquí, Seja Elohim, el Cordero de Elohim. ¿Tenía por qué dudar Yohanan? No. Se le reveló que él era. La pregunta es: ¿por qué mandó entonces a cuestionar a él mismo si era o habría que esperar otro? Si ya lo había confirmado, ¿no? Si ya lo había confirmado. Y además le había dicho: es necesario que yo mengue. Él ya estaba en prisión, Yohanan. Bueno, vamos a ver lo que hemos hablado antes, y esto es obviamente algo que he aportado a un servidor, porque alguien me enseñó algo diferente. Alguien me dijo que dudaron y que pues habrían que ver si era o no era, así como que... Yo lo que estoy viendo es de que en realidad lo que él hace es, o más bien lo que el Padre hace a través de Yohanan y de sus 2 testigos, de estos 2 testigos, en un sentido, era de que 2 iban a confirmar qué es lo que les manda decir y qué es lo que responde Yeshua. Yeshua no le dice si soy yo o no soy yo. ¿Qué es Yeshua? Dice que no les dijo nada y que de ahí empezó a sanar, a liberar demoniados, a resucitar muertos y todo esto. Y le dijo: ve con Yohanan, o es decir, vayan a quienes son incrédulos y estén preguntando si soy o no soy, ¿qué es lo que hago? Porque ¿qué decía la profecía sobre el Mashiach? Decía que cuando venía, el Mashiach iba a hacer esto. Iba a restaurar a Israel, iba a limpiarlo de los demonios, el cojo saltará, dice, y el ciego verá, y la lengua del mudo se desatará, y los sordos oirán,
y entonces el cojo andará, y todo se viene en la profecía. Es decir, lo que dice Yeshua es, aquí hay dos testigos que van a testificar no solamente a Juan o no a Juan, sino a todo el mundo desde entonces hasta ahora, aunque hay muchos más, pero hubo dos ahí que estaban conectados principalmente con Juan, el Elías que habría de venir, para decir, no hay duda, es él. Las señales están sobre él, ¿verdad? Los sordos oirán, el cojo saltará, la lengua del mudo será desatada, los ciegos verán, y todo esto. Eso era. Es decir, ¿qué dicen los frutos? Los frutos dicen que sí son. Sí. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Más bien una confirmación. Para el que duda hubo muchos más testigos, pero ahí están dos, por parte de aquel que fue enviado del Eterno, que Israel le dijo, tiene autoridad, porque dice que cuando tomaron a Juan Bautista, tenían miedo porque decía, es que el pueblo lo reconoce como profeta. Sí. Como profeta de Elohim y aguas y cuadrito, y si le hacen algo se les va a venir el pueblo encima. Entonces, eso quería decir. ¿Y por qué digo esto? Porque ahorita vamos a conectar la siguiente parte. Vean lo que dice Yeshua de Yohanan Hamadbil. Vamos al texto. Ok, Ricardo Batalla está poniendo aquí los textos, exactamente, Isaías 35 del 5 al 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, el lugar seco será tornado en estanque. Isaías 35 del 5 al 7, gracias. Aquí está otro texto, por cierto, que también ya leímos, que pone Jimena, Lucas 4 del 18 al 20. Cuando Yeshua se levanta en la sinagoga, toma la Megilá y empieza a leer, el Ruach de Elohim está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, ahí está. Me ha enviado a clamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Eterno. Ahí está también. Aquí quedó incompleto el texto, pero bueno, ahí está. Ahí está, y él comenzó a hablarles, hoy se cumple la escritura en presencia de ustedes, otra vez. Es decir, ¿qué es lo que estaba haciendo Yohanan? Básicamente conectando con Yeshua, porque en realidad ellos tenían comunicación. ¿Se acuerdan? Ellos eran también familiares, bueno, habían nacido en la misma familia. Y obviamente lo que hace Yohanan no era ser incrédulo, sino más bien que dos testigos digan a todo el mundo, la profecía se está cumpliendo, está haciendo lo que dijo el profeta. Vamos, está diciendo lo que el Elías que habría de venir dijo que iba a hacer. Y vean lo que dice en Lucas 7, vamos al 7:24, y quiero otra vez que estas palabras de Yeshua sigan resonando en muchos que están oyendo y están reconsiderando todo lo que de pronto se les ha enseñado en algunos movimientos, a decir que no hay rey, que no hay Elías, que hay que esperarlo, que hay que esperar a Moisés y toda esta cosa, que hay que esperar el reino. Dice en el 7:24 de Lucas, al marcharse los discípulos de Yohanan, empezó Yeshua a decirles a las multitudes acerca de Yohanan, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre ataviado con atuendos elegantes? He aquí los que se atavían con atuendos elegantes y viven en deleites están en los palacios. Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien estaba escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu presencia, que preparará el camino delante de ti. ¿Qué les parece? Yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay un profeta que sea mayor que Yohanan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Ahorita entramos a esta última parte. Pero bueno, aquí entramos a las palabras de Yeshua, y ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a buscar más textos, porque hay otros textos que se hablan, por supuesto, de Yohanan. Y vamos a Juan
obviamente este no tiene conexión con los demás sinópticos de tal manera que como Juan lo hace. Voy a meterme ahorita en Juan, en Yohanan, me va a ser Yohanan. Y obviamente ya sabemos los textos que están relacionados. Aquí está Ricardo Batalla poniéndome el primero, en Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel que hará el pacto, o el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Bueno, cuando llego a esta parte de la buena nueva, yo quiero recalcar y volver a mencionar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones anteriores, ¿verdad? Muchas veces, pero volver a mencionar que definitivamente Yeshua no titubeó en el caso de Yohanan, de Juan el Bautista, ¿verdad? Él sabía quién era, Yeshua sabía también quién era a sí mismo, y cuando se refiere a Yohanan, el de la Tevilá, Yeshua es muy contundente. El Elías que habría de venir es Juan. Y no lo aceptaron y le hicieron como quisieron. Pero no dijo, pero va a venir otro, o no dijo, va a volver a venir, no dijo nada de eso. Simplemente, el que habría de venir ya vino. Justamente aquí, en Lucas está diciendo, este es del que está escrito, yo envío mi mensajero. ¿Cuál mensajero habla Malaquías? ¿De cuál mensajero habla Malaquías en el capítulo 4? ¿Ah? De Elías. Es decir, Juan. Sí. Dice... Ahora, vamos a Malaquías. Vamos a Malaquías rápidamente. Ahí está, anterior a Mateo, por supuesto. Porque al final de Malaquías, que es el último profeta que profetizó, ¿verdad? Dice en el capítulo 4. Ahora, es muy interesante porque se habla de la observancia de la Torá, como ya hemos hablado antes. Pero en el verso 4:5 de Malaquías dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. He aquí yo envío al profeta Elías. En Malaquías 3, como ya lo puso aquí Ricardo Batalla, estaba hablando, he aquí yo envío mi mensajero. Es decir, cuando Yeshua dice, Juan es del que estaba escrito, he aquí yo envío mi mensajero, este era el mismo que habla en Malaquías 3 y Malaquías 4, que era Elías. En un texto, o en un sentido en el texto, escondido. Es decir, Yeshua estaba diciendo que no era Elías necesariamente, sino que era el Elías que habría de venir. Era el Elías que habría de venir. Cuando Yohanan comienza su ministerio, así es como también aquí nos agrega Jimenarse, cuando Yohanan comienza su ministerio también se presenta, porque llegan los fariseos, llegan los escribanos y le dicen, a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Verdad? ¿Qué título ostentas? Y él que les dijo, no, yo no soy, dice el Mesías, ni el profeta, porque el profeta que habría de venir, que era Yeshua. Dice, y vean lo que dice aquí, yo soy más bien la voz del que clama en el desierto. Allanad el camino, preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, una voz que clama, preparad el camino del Eterno en el desierto, allanad en el yermo una calzada a nuestro Elohim. Juan 1:23. Bueno, y quiero ir a otro texto también. Dice, por ejemplo, Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, oh no, ese no es, perdón. Hay otro que dice, vamos a buscar este que dice, a esta parte que dice, ese es el Elías que habría de venir, y lo dice Yeshua. Mateo capítulo 17, ahí está, gracias Yerusha también. Verso 1, dice, vamos a ver, porque también ahí habla que apareció Moisés y Elías. Y dice,
en el verso 10. También está Mateo 11. Mateo 17:10. Vamos primero a Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas, vean, que es necesario que Elías venga primero? Fíjense, la tradición judía decía que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías, el profeta, por supuesto, porque en los profetas así dice. Aquí viene Elías y aquí viene mi siervo, él va a enderezar el camino, todo esto. Y aquí le preguntaron, a ver, Yeshua, Mateo 17:10, primero vamos a permítanme, vamos a Mateo 11 también. A ver, le dicen, ¿por qué dicen, Mateo 17:10, por qué pues dicen los escribas, los rabinos, los levitas también, que era necesario que Elías venga primero? Y dice en el 11, respondiendo Yeshua le dijo, a la verdad Elías viene primero, ciertamente él viene primero. ¿Y qué dice? Y restaurará todas las cosas. ¿Qué expresión más fuerte? Porque muchas veces dicen, no, que la restauración, que viene la restauración, que la restauración, que el futuro, que el milenio. Pero Yeshua está diciendo que Juan vino a poner las cosas en orden ya, a restaurar. Es que no está hablando de un reino davídico. Está hablando que a poner todas las cosas, ¿por qué? Porque su mensaje era, ya vuélvanse y vuelven al lugar original para que todo esté en orden. Y estén listos porque el Mesías va a aparecer. Dice Lucas que el motivo de Juan era para preparar un pueblo bien dispuesto. Y entonces dice, a la verdad, Eliyahu viene primero y restaura todas las cosas. Verso 12, mas os digo que Eliyahu ya vino. Imagínense los discípulos, la cara que pusieron. ¡Ah! ¿Cómo que ya vino? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces quedaron pensando, ¿quién será? ¿Quién habrá sido? ¿Verdad? Después hay un texto donde dice que se dieron cuenta de que hablaba de Juan. Ahora vamos a... en el 13. Entonces los discípulos... ok, vean, verso 13. Sí, cierto, enseguidita, justo ahí. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Yohanan Hamadbil, el de la Tevilá, el que hacía la purificación. Ellos cayeron en cuenta, está hablando de Juan, está hablando de Yohanan. ¿Cómo que ya vino? ¿Cómo que él era el Elías que debe de venir? A ver, espérame tantito, explícamelo bien. Bueno, mucha gente hasta el día de hoy, saben, déjenme decirles, y saben que yo llegué a decir eso también. Obviamente, cuando yo estaba comenzando y me dejé llevar ahí por algunas doctrinas y todo este asunto, yo llegué a decir de mis labios que habría que esperar a Moisés y a Elías. Que cuando salga Moisés y Elías, bueno, ya saben, ¿no? Dizque efraimismo, dizque mesianismo, dizque raíces hebreas, pero bien dispensacionalizado, ¿verdad? No que el tratado de paz, y no que cuando venga el tratado de paz, y entonces viene la paz, y según raíces hebreas, ¿no? Pero a los 3 años y medio del anticristo, entonces va a salir Moisés y Elías, y van a predicar, y ahí está Elías, y vamos echándole porras a Elías, sí, Moisés, y creíamos esto, y lo llegué a enseñar. Y no que los van a matar, y que después van a resucitar, y van a subir al cielo, y entonces los testigos, y que todo el ojo le va a ver, y todo este asunto, toda esta mentirosa interpretación dispensacionalista hasta metida en las raíces hebreas, ¿verdad? Dice a que no te imaginan los hermanos diciendo eso. Y qué bueno que en aquella época no grabé nada, porque yo quería grabar hasta que estuviera más seguro de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces finalmente, pues obviamente cuando reconciliamos, vamos a la escritura, pues que Yeshua lo dice, o sea, no de que si va a venir o no, pues ya lo dijo Yeshua, pues ya fue él. Bueno, hay gente además también que bueno, tratan de reinterpretar y dicen, bueno, sí, ya vino, pero como no le escucharon, tiene que venir otra vez. Ya empiezan a sacarse en la manga, ¿verdad? Un montón de ideas ahí, y bueno, ya son cosas ya de plano, ya por otro lado, ¿no? Pero bueno, lo que voy es de que las palabras del profeta al cual escuchar, Yeshua HaMashiach, dijeron hace 2000 años,
Juan, Yohanan de la Tevilá es el Elías que habría de venir, y ya cumplió, y le hicieron como quisieron, y los que escucharon bien y los que no, que esperen a otro, a ver a quién va a llegar, los van a engañar ahí, tan. Así de sencillo. Él ya vino. ¿Ah? Y ellos entendieron también, los talmidim, entendieron que era Juan, el de la Tevilá. ¿Ok? Vamos a ver otro texto que está relacionado. Pusieron por ahí Mateo también. ¿Cuál pusieron? Mateo 10, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, volverme a recordar. También agregaron por ahí Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 11. 11, 14. A ver, vamos a completarlo también. Marcos 9, 12. Bueno, está por aquí y por allá. Mateo 11, verso 14. Pues es la misma, es el mismo relato de que estábamos viendo de Lucas, ¿verdad? Que salieron a ver en el desierto a un profeta, una caña sacudida por el viento, que saliste a ver. Y dice en el 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Yohanan de la Tevilá, pero el más pequeño en el reino de Elohim mayor es que él. Desde los días de Juan, el Bautista, vean, aquí viene, desde los días de Yohanan, desde que él apareció, Yohanan, haciendo la Tevilá, hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Yohanan. Y si quieren recibirlo, vean, ni siquiera está obligando, ustedes tienen que recibirlo a fuerza. Yo estoy diciendo que él no. Dice, y si ustedes quieren recibirlo, porque hasta el día de hoy mucha gente no quiere recibirlo, dice, él, Juan el Bautista, Yohanan Hamadbil, bueno, como le llamen y le quieran identificar, pero que no haya ninguna duda, que es aquel hombre que salió y dijo, Jiné, Seja Elohim, aquí el Cordero Elohim, dice Yeshua, él es el Elías que habría de venir, punto. Y termina diciendo, el que quiere escuchar, que escuche, y si no, que no escuche nada. El que tenga oídos para oír, oiga. Esas palabras a mí me dan miedo de Yeshua. Porque cuando a mí me dice, si quieres escucharme, escúchame, si no, haz lo que tú quieras. Mis papás me la decían. ¿Verdad? Mis papás así, ¿a quién no? Los papás, y cuando decíamos, está bien, sí, tú tienes la razón. ¿Sabes qué, Yeshua? Si tú dijiste que Juan es el Elías que habría de venir, hasta ahí, no quiero escuchar lo demás, yo creo. Pero bueno, las palabras de Yeshua siguen sonando hasta el día de hoy. Quien quiera oír esto, que oiga, quien no, pues ni modo, que no oiga y que siga esperando otro Elías a ver dónde va a salir. Si es que va a salir, ¿verdad? Porque si sale uno va a ser un engañador. Y si no, pues simplemente no va a salir nada, no hay el Elías que ha de venir. Y no solo eso, fíjense nada más aquí, Yeshua remata todavía para los incrédulos. Todavía dice, le quiero ir para oír, que oiga. Y si no, dice, pero ¿a quién los voy a comparar? Porque no quieren oír. Esta generación es igualita a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. O se endechamos, dice, y no se lamentan. Pero vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Bueno, finalmente Yeshua lo que está diciendo aquí es, ¿saben qué? El que quiera escuchar, que oiga, pero ustedes parecen a la gente que está en la plaza, si, a ver, música y no bailan, lamento y tampoco se ponen en lamento, es decir, nada te parece, ¿verdad? Así como aquí en México, ¿verdad? Así como que nada te tiene contento, porque ¿qué hago pues? ¿Verdad? Yeshua es contundente, las palabras de Yeshua aquí son contundentes. Yo creo que aquí a más de uno, si no es que a todos, cuando llegamos a este texto, dijimos, ¿saben qué? No hay de otra, que efraimismo, ni que dispensacionalismo, que viene Elías y Moisés, y todos esos son puros cuentos. Definitivamente no podemos decir otra cosa, son puros cuentos. Y lo único que nos queda es alentar a los demás, ¿saben qué? Reconsideren. Sí creíamos lo mismo, sí pensábamos lo mismo, sí estamos esperando que salieran ahí Moisés y Elías con sus túnicas largas, ¿verdad? Con la barba gigante de 3000 años de historia, ¿verdad? Hablando hebreo antiguo y todo eso, y estamos emocionados que ya viene, y ¿dónde están? Y no pasa nada y no vienen. Pues es que ¿cómo van a venir si ya vino Elías, ¿no? El que habría de venir. Y definitivamente caímos en el ridículo
hasta que vamos a las escrituras, definitivamente decimos, bueno, la autoridad es de Yeshua. Yeshua ya lo dijo, Yeshua que es Él, punto, ya no hay de más. Ahora, por otro lado, y aquí es más contundente, ¿verdad? Si Yeshua dijo que Juan era el Elías que debería de venir, y Juan, el Elías que debería de venir, dijo que Yeshua era el Cordero de Elohim, el Mesías, el elegido, el ungido, y como dicen los profetas, y dice también Isaías, que era el que iba a traer el reino, es obvio, ¿no? Si Yeshua es el Cordero, el Hijo, Mesías, profeta, pues vino el reino y ya está el reino. Tan sencillo. ¿Saben por qué la gente tiene que inventarse otras teorías de que tiene que venir otra vez y todo esto? Y no reconocer que Yohanan es el Elías que debería de venir, porque se les cae todo el teatro dispensacionalista. Y el reino futuro se les queda nada más en una nube que se la lleva el viento y desaparece para siempre. Así de sencillo. Así de sencillo. Así es como dice Natán. A mí me tocó Pesa, ¿verdad? Que hasta en Pesa le poníamos la silla ahí para que se sentara el Elías, ¿sí? La copa de Elías y todo esto, de veras. Yo creo que todos estamos metidos en lo mismo. Pero viene la revelación, las palabras de Yeshua. No, espérame, pues es que Yeshua está diciendo. Ahora, ¿saben? Déjenme decirles, yo lo he mencionado antes, ahorita que lo menciona mi hermano Natán Lendo. La tradición judía decía que esa silla era dar la bienvenida a Elías, porque Elías iba a aparecer en una época de Pesaj. ¿Sí sabían esto? Según la tradición judía. En el primer siglo usaban esta silla y decían porque Elías va a venir. Y saben que, viendo las cuentas, Eliyahu nace en la época de Pesaj, y en la época de Pesaj aparece Elías. Yohanan, Eliyahu que habría de venir. Yohanan, Juan a los 30 años comienza su ministerio en Pesaj. Es decir, cuando celebraron Pesaj, Israel debió enterarse que el Elías que habría de venir ya estaba ahí, que era Juan, porque apareció en Pesaj con su ministerio. Yeshua apareció 6 meses después, porque llevaban 6 meses de diferencia. Entonces, esa silla que tradicionalmente se esperaba, se ocupó en el primer siglo y fue ocupada, y llegó entonces el Elías que habría de venir. Es decir, tanto la historia, la tradición, la liturgia, la misma palabra, la profecía y lo que dijo Yeshua concuerdan, y esto nos da plano para todo lo demás. Bueno, si entonces Él es el que había de venir, entonces ya vino el ángel del pacto, y el Señor ya visitó a su pueblo, y entonces ya acercó su reino, instauró su reino, y comenzó hace 2000 años, y ese es el reino. Así de sencillo. Sí, lo dice en Lucas 17, 20, 21. Ajá, Lucas 17. Los fariseos le preguntaron. Ok, vamos a adelantarnos rápido a lo que dice aquí mi hermano Jorge. Lucas 17, aparte, ¿verdad? 20, 21, hablando, dice, habiéndoles preguntado a algunos de los Perushim a Yeshua acerca de cuándo vendría el reino de Elohim, él contestó diciendo, el reino de Elohim no vendrá mediante manifestaciones visibles, ni dirán, mírenlo, aquí está, o ahí está, porque aquí el reino de Elohim está en medio de nosotros. Ahí está entre nosotros, ahí está. Entonces, obviamente hay muchos más textos, por supuesto, como este del reino, que Yeshua está diciendo, el reino ya está aquí. Pero finalmente, tampoco se trata de obligar a nadie, ¿verdad? Sino que, ¿sabes qué? Yeshua dijo, el reino ya está aquí, y Yeshua dijo, el Elías que viene ya vino, pero ¿sabes qué? El que tenga oídos sinceros y que quiera oír, es el que va a oír. Y el que no, pues definitivamente no va a oír. Y así, la importancia de estar repasando las palabras de Yeshua es sobre todo llegar a este tipo de puntos, de enseñanzas de Yeshua tan contundentes y tan elementales, que nada más esto, como dije hace rato, despedaza totalmente las bases dispensacionalistas y las echa en tierra, y se tiene que hacer una reconsideración de toda la profecía. Reconsideración del reino, reconsideración del Mesías, reconsideración, ¿verdad?, de todo hasta de su regreso. Porque aquí ya nos transporta totalmente a un plano completamente
en el tiempo y el espacio profético distinto a lo que tradicionalmente enseñó el judaísmo, a lo que tradicionalmente actualmente está enseñando mesianismo, efraimismo, yahwismo, nazratinismo y todos los ismos que puedan encontrar, hasta el ismo de Tehuantepec. Bueno, todos los ismos en ese sentido, ¿no? Y todo se reconsidera, esa es la verdad, todo se reconsidera. Hasta los abismos, dice Ricardo. Todos los abismos. Entonces, de veras es importante poner atención a las palabras de Yeshua respecto a este punto. Más adelante lo vamos a ir recordando, hay más cosas de él, sobre Juan. Y pues bueno, toda la historia que conocemos de Juan. Juan decía, es necesario que yo mengue y tú crezcas. Fue rechazado, ya saben, lo decapitaron. Él sufrió la decapitación, la muerte también, por causa de la palabra, por causa de la verdad, etcétera. El nacimiento milagroso, por supuesto, contundente. Su familia levita, por supuesto, también, de hecho, si a su padre le tocaba, como decía por ahí Natán Lendo, si no mal lo recuerdo, vi por ahí una aportación. Él nació de un ministro, Cohen, ¿verdad? Y él obviamente en su época ahí tendría que estar fungiendo como un Cohen Hagadol también. Juan, porque era levita, sí, por cierto, él era también sí. Ahí dice, ¿verdad? Que su madre dice que tenía a su esposo Sejaría y estaba ministrando en el templo en esa época. Entonces nació durante su ministerio y además él debía ser parte, y obviamente los levitas tenían una percepción de la profecía diferente. Por eso entendemos que ellos entendían diferente toda la profecía y al Mesías mismo, no como los fariseos, que lo veían de otra forma, literal, romana, así política. Ellos iban ya a la política por la influencia de los herodianos y bueno, los celotes que tenían el pleito ahí contra Roma y todo ese asunto. Pero bueno, ahí está, con esta parte concluimos esta clase, partes elementales de las palabras de Yeshua, que no podemos torcer. No podemos mezclar y decir filosóficamente, o no podemos hablar de forma especulativa y mucho menos nostálgicamente de que hay que esperarlo para que venga, porque Él ya vino. Él ya vino, dio su mensaje, restauró todas las cosas, puso las cosas en orden en su lugar, anunció el Mesías y dijo, de aquí en adelante, ahí está el Mesías. Yeshua entonces viene y concluye, ¿verdad?, con esa primera etapa que el Padre le mandó a hacer, y no hay vuelta de hoja. Él es el Mesías que habría de venir, el profeta que habría de venir, y Juan, el Elías que habría de venir. Así de sencillo.